Así que vamos a iniciar, como siempre hacemos, proyectando el PDF que va a ser nuestra guía para desarrollar la sesión del día de hoy. ¿Ok? Bien, chicos. El día de hoy, la quinta sesión, de acuerdo a nuestro temario, nos toca conversar con respecto a la redacción de documentos administrativos, parte 2, informes y memorándum. Buenas noches, Claudia, Melinda, gracias, muy amables, gracias. La sesión anterior, el día martes, vimos lo que era solicitudes, oficios, hicimos un pequeño revisión sobre lo que son memorándums circulares. Hoy día vamos a continuar hablando sobre la redacción de documentos, ya enfocado puntualmente a lo que son informe y memorándum. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo que vamos a desarrollar hoy día, puntualmente sobre la sesión 5. Etapas para la redacción de documentos, consideraciones a tener en cuenta para la redacción de documentos, estructura para la redacción y redacción de informes y memorándum. ¿Ok? Logro de la sesión que espero que podamos conseguir el día de hoy al final de nuestra clase. La idea es que todos ustedes puedan finalmente poder identificar y realizar la forma de ejecutar una redacción de informes y memorandos. ¿Bien? Entonces, eso es lo que estoy seguro que vamos a lograr al terminar la sesión de hoy día. Bien, como ya costumbre, siempre empiezo haciendo una pregunta abierta para cualquiera de ustedes que desee participar. Y la pregunta es si va relacionado en realidad con la sesión anterior. ¿Qué entendemos por documento administrativo? Eso lo vimos el martes. ¿Quién recuerda qué es o cómo se define lo que es un documento administrativo? ¿Algún voluntario? ¿No recuerdan, chicos, qué es lo que vimos? ¿Qué entendemos por documento administrativo? A ver, chicos, ¿nadie? Bien, lo que habíamos visto que el documento administrativo no es otra cosa que el registro, la evidencia propiamente en sí de ciertas actuaciones o ciertos actos administrativos. Es un canal, un medio de comunicación escrito a través del cual se puede realizar una comunicación oficial entre distintas áreas, clientes, empresas, personas, proveedores, etcétera. Y dependiendo de lo que nosotros queremos expresar o obtener, es que tenemos que elegir el documento adecuado. Bien, si yo voy a emitir un documento en el cual necesito pedir, necesito solicitar a una institución o a mi empresa donde laboro algo, algún punto, algo necesito solicitar, obviamente que voy a apoyarme del documento llamado solicitud, ¿verdad? Si yo soy un empleador y voy a felicitar a un trabajador puntualmente sobre alguna obtención de objetivos, sobre alguna buena práctica laboral que logró que la empresa realice una venta tal vez exitosa, cierre algún contrato. Entonces, si yo voy a generar o necesito generar un documento sobre este asunto, ¿qué documento utilizarían ustedes? El memo, ¿verdad, Jacqueline Vélez? Bien. Y si yo necesito comunicar a todo el personal de un área o de toda la empresa con respecto de repente a una nueva política de la empresa, un nuevo procedimiento que se está implementando, ¿en qué documento yo me apoyaría? Un circular. Bien, Jennifer, muchas gracias, ¿sí? Y si yo voy a pasar un mensaje, un comunicado hacia mis clientes, hacia mis proveedores, de repente presentando un nuevo gerente, presentando de repente un nuevo producto, un nuevo establecimiento que hemos abierto, ¿qué documento utilizaría?
oficio, ¿verdad, Iván? Porque es algo oficial, ¿ok? De cual la empresa está informando, poniendo de conocimiento. Bien, pregunto yo, ¿todos los documentos pueden ser enviados por una persona natural? ¿O hay algunos que solo son enviados por personas naturales y otros son por personas jurídicas o empresas? No, nos dice Jacqueline. No todos los documentos son diferentes, ¿verdad? Hay algunos documentos que sí son propios de las empresas, como por ejemplo un oficio, como por ejemplo un memorándum, un circular. Pero si yo, Jaime López, a nombre personal, quiero cursar un documento de repente a una autoridad pidiendo un apoyo para de repente hacer un evento por Navidad, entonces yo sí lo puedo hacer. Y en ese caso me apoyo, como bien indicaron ustedes, a través de una solicitud. Como indica Miriam Macedo, la solicitud es de persona natural. ¿Ok? Qué bien, chicos. Veo que tenemos ya identificados los tipos de documento, identificados para qué sirven y también quiénes lo pueden o lo deben utilizar. Eso me agrada mucho porque veo que realmente estamos avanzando hacia el objetivo del curso. ¿Ok? ¿Qué pasó? No sé qué pasó, se adelantó. Ok, ahí está. Construyamos ya juntos la sesión del día de hoy. Etapas para la redacción de un documento. Eso también lo hemos visto en la sesión anterior en el video y voy un poco a resumir. De repente quedó algún tema por ahí no muy claro. Entonces vamos a resumirlo en estos momentos. Las etapas para la redacción de documentos consisten básicamente en uno, organizar la presentación de ideas. Sea el documento, memorándum, circular, informe, solicitud, oficio, carta, lo que sea, tengo que primero tener con claridad cuál es o cuáles son las ideas que deseo plasmar. Sean ideas tal vez de una solicitud, tal vez de un reclamo, una felicitación, una llamada de atención, informar de algo, comunicar oficialmente algo. Entonces, tengo que tener claro qué quiero dar a conocer. ¿Cuál es el objetivo del documento que estoy o voy a realizar? Primero, claridad sobre la idea o las ideas que deseo plasmar. Dos, fluidez de expresión, la redacción, la sintaxis, la gramática, mantener el formato o la estructura correspondiente de acuerdo al tipo de documento. Si es un documento que necesito poner el logo, de quién, para quién, en la fecha, el asunto, saludo, cuerpo del mensaje, cierre o despedida y firma. Entonces, saber, dependiendo del documento que elijo, cuál es su estructura. Vuelvo a repetir. Primero, organizo mis ideas. ¿Qué deseo plasmar? Teniendo mis ideas claras, ya puedo definir el tipo de documento a utilizar. Definido el tipo de documento a utilizar, busco o redacto de acuerdo a la estructura del tipo del documento. ¿Ok? Vamos siguiéndome, manito arriba, chicos, y vamos todos juntos. Entonces, voy definiendo el tipo de documento y voy aplicando la estructura. Aplico la estructura, mantengo el orden que corresponde, la formalidad, recuerda los principios que vimos con respecto al tema de los puntos que hay que tener para un buen documento, sí, en los cuales hablábamos de lo que es la formalidad, la simplicidad, la eficacia y todo eso. ¿Ok? Entonces todo eso se mantiene. A ver, yo les consulto ahorita algo. ¿Quién de ustedes me ayuda y me indica a qué se refiere la formalidad del documento? ¿A qué se refiere con formalidad? A ver, chicos. A ver. Katiuska, te escuchamos. Buenas noches, profesor, buenas noches con todos. La formalidad del documento es a quien se va a enviar, ya sea la persona encargada, de gerente a las demás gerencias o de gerente o a un subordinado.
Ok, acá por el chat nos indica guiña o corresponde solicitud, los saludos, ok. La formalidad, correcto lo que indica Katiuska, a eso le voy a adicionar que en sí la formalidad es la estructura, mantener el formalismo que corresponde dependiendo del tipo de documento, ok. Dentro del formalismo también abarca cómo nos vamos a expresar, ¿ya chicos? Entonces, uno, organizo mis ideas, defino el tipo de documento, comienzo a trabajar con la estructura del documento. ¿Ok? Segundo punto, la fluidez de mi expresión. Todo documento tiene que tener eso, esa fluidez, esa secuencia de la redacción, en la cual la persona que lo va leyendo tiene que ir comprendiendo lo que queremos dar a entender. Si empezamos hablando de un hecho pasado y luego nos enfocamos a de repente algo presente o algo que queremos obtener, o si de repente vamos a ir de frente a solicitar algo, entonces tiene que tener esa claridad, esa simplicidad, ¿ok? Y cuando hablamos de simplicidad, nos referimos a que pueda ser entendible dicho documento por la persona, por cualquier persona que lo lea, ¿ok? Entonces tenemos que utilizar la simplicidad, dar fluidez en la expresión, no utilizar términos de repente muy complicados. La única forma en un documento de utilizar términos complicados o tal vez nuevos es si es que estamos haciendo un informe, de repente un informe de manera expositiva, en la cual vamos a exponer de repente un análisis que se hizo, un estudio científico, un proyecto, de repente una sustentación de tesis, en la cual ya podemos utilizar incluso terminología que podemos ir uniendo de dos palabras. Entonces, ahí sí, pero siempre explicando a qué se refiere esa terminología nueva. Pero de ahí, si voy a utilizar documentos como solicitudes, cartas, memos, oficios, mi terminología debe ser simple, debe ser clara, precisa y concisa, como dice el tercer punto. ¿Y para qué todo eso, profesor? Para lograr el objetivo del documento, que es que sea eficaz. ¿Ok? Entonces recordemos que uno de los puntos es la eficiencia, la eficacia del documento. ¿Ok? Entonces vamos a tener que ver a través de esta sesión puntualmente lo que corresponde a informes y memorandos y cómo lo vamos a plasmar. ¿Vamos hasta ahí comprendiéndonos, chicos? Etapas para la redacción de documentos, organización de ideas, dar una buena fluidez de expresión, verificación de la precisión y claridad. Teniendo todo eso, vamos a lograr que el objetivo sea, del documento sea eficaz. ¿Ok? ¿Vamos bien, chicos? ¿Me cuentan? Rosy Montilla nos pone el saludo, lo que se le va a informar, solicitar, despedida, correcto. Profesor, si es una carta solicitando información a las gerencias para fiscalización de regidores de sus apoyos o trabajos, si es una carta que vas a solicitar y es una solicitud, ¿ok? Entonces, si es una solicitud, tienes que mantener la estructura. El año, pones al costado superior derecho la sumilla, que no es otra cosa que solicitud, dos puntos, cuál es en pocas palabras, lo que vas a pedir, ¿no? Pones señor a quien va dirigido, el cargo, el puesto, la institución, todo lo demás. Comienzas con tu saludo, continúas con el cuerpo del mensaje, terminas con el cierre, atentamente, la fecha y la firma. ¿Ok? Entonces, si hablamos ya de una carta, como lo indica Belinda, que vas a solicitar, ya se convierte, Beli, en una solicitud. ¿Bien? ¿Sí, Belinda? ¿Está clara tu consulta? Gracias. Bien, chicos, entonces, continuando con la sesión, hay ciertas consideraciones que debemos tener en cuenta para la redacción de los documentos. Uno, ¿por qué escribimos? ¿Qué queremos conseguir? ¿Cuáles son los asuntos y circunstancias? ¿Quién lo recibirá? Signos de puntuación. También lo vimos en la sesión del martes. ¿Por qué escribimos? ¿Qué esperamos lograr? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el asunto? La circunstancia, el contexto sobre el cual se va a elaborar el informe. ¿Okay? Tenemos que analizar todo ello. ¿Quién lo va a recibir? Los signos de puntuación, hemos recalcado mucho la importancia de saber utilizar los signos de puntuación.
coma, punto, puntos suspensivos, 2 puntos, mayúscula al inicio de cada párrafo, punto al final de cada párrafo, 2 puntos si es que voy a empezar un enunciado haciendo la introducción a algo exactamente. Otra vez se puede utilizar 2 puntos si es que voy a enumerar ciertas cosas, ciertos ítems, puntos suspensivos si es que hago referencia a algo que se entiende las personas ya conocen. O también puedo utilizar al inicio de un párrafo haciendo referencia que proviene de un texto. ¿Ok? Entonces tenemos que comprender y utilizar. Una coma mal puesta puede cambiarme todo el contenido del mensaje. ¿Ok? Entonces si hablamos que el documento tiene que ser claro, sencillo, entonces tengo que tener un conocimiento ideal sobre la gramática, la sintaxis, el uso de los signos de puntuación, cuándo y dónde los debo utilizar. Bien, entonces ahí tenemos esas consideraciones, claridad en lo que vamos a escribir, qué queremos obtener, cuáles son los asuntos, las circunstancias, mantener una fluidez, una elocuencia en la forma que se va redactando, quién lo va a recibir para saber cómo podemos expresarnos, qué vamos a solicitar y los signos de puntuación. Aquí tenemos partes de las estructuras que mayormente se usan o coinciden en los distintos documentos que existen. Un membrete, la fecha, destinatario, saludo, texto, despedida, firma, nombre y cargo. Son las partes más utilizables dentro de las estructuras de los documentos. Bien, vamos a visualizar, chicos, juntos un video, por favor. Les voy a agradecer su atención, como siempre, para poder luego conversar del video. ¿Ok? Proyecto. Estemos atentos, por favor. Está terminando de presentar todavía. Ahora sí. Listo. Atentos, chicos. Hola, señores, espero que se encuentren súper bien. En esta oportunidad les explicaré paso a paso cómo realizar o redactar informes de forma fácil y de rápida comprensión. Para dejarles claro qué es un informe, es un documento escrito en prosa informativa con el propósito de comunicar. Por consiguiente, refiere hechos obtenidos o verificados dando posibles soluciones por el autor, utilizados para cualquier ámbito, tanto educativo como laboral. Antes de comenzar, regala su like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas todo el contenido interesante. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Un informe se debe realizar con un lenguaje claro, preciso, concreto y objetivo. Se debe evitar incluir apreciaciones personales, haciendo uso de formas verbales como creo, pienso, me gustaría, deseo, etc., las cuales deben ser sustituidas por otras tales como se observa, se ha analizado, se procedió, etc. Características principales del informe. Es el resultado de un requerimiento o solicitud de un superior o cliente. Está dirigido a una persona o a un grupo de personas que poseen la obligación de leerlo y evaluarlo. Se realiza con el fin de ser la base específica que aporte información relevante a la hora de tomar decisiones. Generalmente contiene tablas, cuadros, gráficos estadísticos y otras formas para la clasificación, organización y presentación de los datos. Parte del informe. Tenemos la portada, el índice, la introducción, cuerpo o desarrollo, conclusiones, bibliografía y anexos. En la portada es lo primero que observa el destinatario. Generalmente debe ser sobria y formal, pero debe incluir datos básicos tales como título del informe, nombre del autor del informe, fecha de elaboración del documento, lugar de elaboración o presentación del documento. Debe seleccionar un buen título. Es importante para que el lector al momento instantáneo sepa de qué trata este documento. El título debe resumir una idea clara relacionada con el tema del informe en una sola frase breve. Índice. Todo informe debe incluir un índice. Es fundamental para estructurar el documento. En el índice se señalan todos los apartados del informe, así como el total de páginas.
Asimismo, esta parte actúa como una guía al lector que podrá recurrir a ella cuando quiera, buscar un apartado específico dentro del documento. En esta parte es una breve reseña sobre el tema principal del informe. La introducción es una de las partes más importantes del documento, pues se trata de una carta de presentación de la investigación y ayuda a que el informe sea correctamente entendido en su totalidad. Para ello, la introducción debe destacar de forma precisa y concreta tanto la idea como el objetivo de este informe, teniendo en cuenta que esta parte nunca deberá superar las 2 páginas. Cuerpo o desarrollo es la parte en la que se expone la información principal de la investigación. Además del texto, el texto puede complementar con gráficas, extractos, diagramas, notas de pie de página y otros recursos para explicar el procedimiento a través del cual se realizó la investigación. Debe incluir toda aquella información esencial del estudio o análisis, puesto que es la parte de mayor contenido y el eje central del trabajo. Conclusiones. En las conclusiones se presentan los resultados del informe, los más importantes o con más peso. En esta parte debe responder las interrogantes planteadas en la introducción. Esas daban entrada al desarrollo de la investigación y planteaban todas aquellas preguntas que surgían sobre el tema en cuestión. En algunos informes, estas conclusiones suelen ser objetivas, como es el caso de los informes positivos, el cual puede prescindir de ellas en ocasiones. Sin embargo, las conclusiones también pueden tener subjetividad, puesto que pueden intentar convencer al lector con el análisis presentado, tal como sucede en los informes persuasivos. Bibliografía. En cualquier informe es esencial presentar las referencias consultadas en un apartado de bibliografía. En ella deben aparecer por orden alfabético y por tipo de consulta cualquier documento consultado, tales como libros, enciclopedias, artículos y demás medios audiovisuales. Cualquier soporte utilizado para responder las preguntas del informe y concretar las ideas del mismo. Debe ser referencia en este apartado. Anexos. En algunos informes, como los científicos o financieros, puede incluir anexos después de la bibliografía. En ellos se agrega información que se valga por sí misma y que nos ofrezca información adicional a la que contiene el documento principal. En los anexos suele incluirse imágenes, gráficas, contenido específico que no se ha pedido explicar completamente en el texto para no extenderlo demasiado, tales como cálculos, planos, manuales, entre otros. Cualquier información que pueda ayudar a limpiar el texto principal deberá aparecer en este apartado. Tipos de informes. Existen principalmente 3 tipos de informes. Expositivo. Se enfoca en narrar los hechos o secuencias de acontecimientos, pero sin análisis ni interpretaciones personales. Por lo tanto, tampoco contiene conclusiones. Se especializa en contener antecedentes sobre los hechos que aportan a entender el porqué del suceso. Es más bien una presentación objetiva de los hechos. Interpretativa. Especializado en el análisis y la interpretación de los hechos, usualmente se utilizan para evaluar la implementación y resultados acerca de técnicas o procedimientos innovadores implementados. Sirven para evaluar la viabilidad de las nuevas implementaciones. Demostrativo, el cual predomina en el ámbito científico, se enfoca en presentar tesis realizadas por el autor del informe. Se describe cada uno de los pasos realizados y las conclusiones acerca de los resultados obtenidos. Son realizados para partir de una investigación exhaustiva de los hechos. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que me hayan servido de gran utilidad este video. Si es así, házmelo saber. Bien chicos. En ese video justamente lo que se está tratando de explicar es puntualmente el tema de los informes. ¿Okay? Vamos hoy día a conocer más de ese tema de informes. Memorándum también lo vamos a tocar, pero ya lo hemos hablado en las sesiones anteriores. Igual vamos a reforzar. Bien, no sé si en algún momento en su vida laboral, en estudiantil, estoy seguro que sí, les han pedido desarrollar un informe. ¿Verdad? ¿Quiénes hemos desarrollado informes? A veces nos han dejado un proyecto de investigación, realizar, nos daban el tema en el colegio, en el instituto, universidad, teníamos que trabajar en grupo de manera individual, teníamos que leer, que googlear, que investigar, que consultar, que encuestar,
y armábamos un informe. Pues ellos, señores, eso es un informe. Un informe es ese documento a través del cual vamos a presentar cierta información que viene producto de un proceso de investigación, de un proceso de análisis. Por ejemplo, supongamos que en la empresa hay un problema y necesitamos de repente que Katiuska, que es la jefa de área, nos dé el informe de qué fue lo que pasó, los hechos. Entonces Katiuska va a tener que sentarse posiblemente con el personal a su cargo, de repente va a tener que revisar cámaras, de repente consultar vigilancia, de repente otras áreas, y va a comenzar ¿a qué? A recopilar información. ¿Y qué va a hacer Katiuska? ¿Va a coger esa información y se la va a pasar a gerencia? No, la va a estructurar, la va a armar, le va a dar la forma para que se convierta en un informe, de tal manera que cumpla con los principios de la redacción de un documento. ¿Cuáles son ellos? Tener fluidez, claridad, poder tener identificado cuál es la idea de lo que se desea plasmar en ese documento, en este caso puntual, en un informe. ¿Ok? Entonces, los informes son los documentos, digamos, de todos los que hemos analizado a través de este curso, son los más tediosos, los más laboriosos, los más extensos, por lo que implica en sí la realización. Tal vez un memorándum simplemente es algo más puntual, recabo unos hechos exactos y lo presento. Una solicitud, tengo claro qué es lo que deseo y ejecuto dicho documento. ¿Ok? Pero un informe, y dependiendo de la magnitud del mismo, es que el informe me puede tomar mucho, mediano o bastante tiempo, poco tiempo. Entonces, es importante tener claro, como lo dije al inicio, qué tipo de documento debo utilizar. Si hay algo que me están pidiendo, que yo debo reportar o debo explicar sobre ciertos sucesos, ciertos hechos, cierto tema, entonces ya estamos hablando de qué, chicos, de un informe, ¿ok? Vamos hasta ahí, conceptualizando el informe. Informes son, al igual que los otros documentos, son, a la redundancia, documentos escritos de prosa informativa. Vamos a informar algo, vamos a poner de conocimiento algo, vamos a comunicar, referir información con respecto a ciertos hechos que hemos obtenido, que hemos investigado y los cuales hemos incluso verificado para poder plasmarlos en el informe. ¿Ok? Vamos hasta ahí, chicos. Me regalan pulgar arriba si me estoy dejando de entender. Y si no, me levantan la manito y preguntan, que yo estoy encantado de poder responderles. ¿Sí? Allá tengo poco alumno, debe ser porque están viendo el partido, ¿no? Bien, dentro de lo que es la redacción de informes y memorándum, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Lo que venimos explicando también en la sesión anterior. Lenguaje claro, preciso, concreto y objetivo. En el caso de los informes, sí es permisible que se utilice terminología más técnica. ¿Por qué? Porque se entiende que las personas que van a leer, van a recibir el informe, tienen conocimiento del tema. No le es ajeno el asunto de lo cual se va a generar el informe. ¿Ok? Entonces, con ese conocimiento pueden utilizarse ciertas terminologías. De repente, yo voy a hacer un informe sobre un proceso laboral, una denuncia que ha puesto un trabajador y me piden como jefe de área que asiente el informe. ¿Qué pasó? ¿Por qué el señor nos denuncia esto? ¿Qué es lo que realmente hemos fallado? Entonces, de repente, dentro de mi informe yo ya pongo términos más laborales, hago de repente referencia incluso a artículos de ley, de repente hablo de términos, por ejemplo, como desnaturalización, de repente ya utilizo términos como sindicalización, de repente como presentismo, ausentismo, entonces términos que se entiende que la persona que lo va a leer los conoce, no es ajeno a ellos. Y si en caso incurro en insertar un término nuevo, pues tengo que hacer referencia en negrita y en cursiva qué se refiere o cuál es el concepto, la definición. ¿Ok? Entonces yo hablo, por ejemplo, de ausentismo laboral. ¿Qué quiere decir? Que el día de hoy, por ejemplo,
el ausentismo de esta clase es alto. Tengo 44 alumnos, los cuales estoy mi persona y Valeria, entonces quedan 42. Cuando en la otra sesión tuve 80, en la anterior tuve 100, entonces significa que hay ausentismo, en este caso, a la clase. Si hablamos en el tema de trabajo, ausentismo laboral. Entonces el término lo tengo que utilizar si es necesario, porque entiendo que las personas que leerán el informe lo comprenden. Otra terminología tal vez, presentismo laboral. Profesor, no es lo mismo, o sea, ausentismo es que se ausentó, ya sé, presentismo es que se presentó. Sí y no. El presentismo laboral se refiere básicamente a que la persona sí está presente en su trabajo, está sentado en su escritorio, está frente a su computadora, pero no está trabajando. De repente está mirando sus redes sociales, de repente está mirando su WhatsApp, de repente está mirando TikTok. Entonces está en su horario de trabajo, está en su puesto de trabajo, pero no está trabajando. Entonces está haciendo presentismo laboral. Yo me pregunto, ¿cuántos de mis alumnos ahorita están haciendo presentismo? De repente están conectados, pero están mirando otra cosa. Entonces, eso es el presentismo. Estás, pero realmente no estás realizando o prestando la atención a lo que tienes que hacer. ¿Ok? Presentismo y ausentismo. Entonces, dependiendo del informe y la terminología que tengo que utilizar, sí me es permitido usar ciertos términos técnicos más explícitos, tal vez más detallados, porque se tiene el conocimiento que las personas que lo recibirán no son ajenas a ese concepto. Y si lo fueran, repito, resalto el concepto. Bien, chicos, características de los informes. Es el resultado de un requerimiento o solicitud de un superior. Mayormente un informe se realiza cuando alguien nos lo solicita. Son muy raras las veces en que se hace un informe porque uno quiere hacer un informe. Mayormente nos solicitan. Hay que hacer un informe, por ejemplo, que nos están pidiendo SUNAT con respecto al balance y a las ventas que hemos tenido en el primer semestre del año 2023. Pues tenemos que elaborar el informe, preparar la información que necesita, cruzar datos de aquí, comercial, ventas, gastos, ingresos, etc. Entonces, nació el informe a solicitud de alguien, sea una persona o una institución. ¿Ok? A veces hay informes que lo puede hacer uno sí, pero repito, son muy raros. Mayormente son a solicitud. Profesor, yo hago informes todos los meses, me piden, presento. Sí, pero los haces todos los meses porque de repente al inicio te dijeron, tienes que presentarme fin de mes o inicio de cada mes el informe de las actividades. Entonces, hay una solicitud, existe un requerimiento. Y a partir de ahí es que el informe se va realizando una vez o de repente reiteradas veces. Otra de las características de los informes que se realiza con el fin de ser la base específica que aporte información relevante a la hora de tomar decisiones. Si ustedes como jefes o sus jefes les piden a ustedes un informe, no es simplemente para poder decirles, oye, quiero que lo hagas porque quiero que lo hagas. Simplemente es porque necesitan esa información para poder tomar una decisión. De repente con ese informe pueden cambiar un giro de negocio, pueden cambiar una persona, pueden de repente incursionar un nuevo procedimiento, etc. Entonces los informes sirven como base a la gerencia, al directorio, el poder realizar tomas de decisión. Bien, no quiero pasar por alto los mensajes del chat. Belinda nos comenta y nos informa en directo, van 0-0. Gracias, Belinda. También nos ponen casi en caso de la área de la alcaldía, la Secretaría casi siempre hace informe por la llegada de documentos que tienen que responder y memo de oficio. Claro, por ejemplo, eso ya son informes rutinarios, informes que son parte de la función, en este caso, de la secretaria. ¿Okay? Recibe y genera un informe, y me imagino que ese informe va a las áreas para las cuales se está despachando o delegando el documento. En el informe, pues me imagino, se indicará que se les está remitiendo tales documentos y se solicita la atención correspondiente. ¿Ok? Entonces se está comentando, está informando sobre una documentación llegada, la están delegando y al mismo tiempo están informando de esa documentación
y la tramitación correspondiente. ¿Ok? Hay instituciones que ya tienen esos procesos en automático, que es básicamente instituciones del Estado. Siempre remarco mucho eso. Las instituciones del Estado sí ya tienen muchos procedimientos establecidos de siglos y siglos atrás, que sería bueno que los analicen y los reestructuren. ¿Ok? Pero el sector privado sí siempre está un paso más adelante con el tema de actualizaciones, con el tema de manejar un mejor archivamiento, ordenamiento, redacción de documentos. ¿Ok? Otra característica de los informes. Generalmente contienen tablas, cuadros, gráficos estadísticos y otras formas para la clasificación, organización y presentación de los datos. En un informe es completamente válido y aceptable que uno pueda presentar números, cálculos, tablas, gráficos, diagramas, organigramas, dibujos, tomas fotográficas, etcétera, de tal forma que ayude a la claridad del documento, ayude a que el documento, en este caso el informe, obtenga lo que es la eficacia que realmente queremos. En este caso es comunicar, reportar o informar algo. ¿Okay? Tatiuska García, ¿qué nos comentas? Ya tienen un modelo o una guía que siempre siguen claro. Las instituciones del Estado siempre ya están con sus formatos predefinidos. Es correcto. Gracias, Tatiuska. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos, hasta ahí o vamos bien? ¿Sí? ¿No hay ninguna duda? ¿Todo claro? Sí, Jacqueline, alzaste tu manito, te escuchamos. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, profesor, sobre de las características que del informe, o que no entendí muy bien, profesor. Ok, nos estás consultando, Jackie, con respecto a las características de los informes, ¿correcto? ¿Sí? ¿Entendí bien tu duda? Sí, profe. Sí. Ok, gracias por la pregunta. Claro, encantado. Resumiendo, las características del informe, que es lo que estamos ahí pudiendo visualizar, básicamente las estoy poniendo en tres partes, ¿no? En tres partes. Uno, que el informe se caracteriza porque es realizado a solicitud de alguien, a solicitud mayormente de un superior, un jefe, un gerente. Alguien nos pide realizar un informe sobre cierto tema, tal vez sobre cierto problema que se presentó. ¿Ok? Esa es una característica, que esa solicitud de un jefe, de un superior. Segunda característica, que ese informe sirve para base, así como nos lo solicita un superior, luego va a llegar el informe a ese superior, le va a llegar para que pueda tenerlo como un sustento, como una guía, una base para poder tomar alguna decisión, para poder realizar alguna toma de decisión. Entonces, el informe lanza solicitud de un superior. Una vez realizado, al superior le sirve ese informe para tomar alguna decisión. Tercera característica, que el informe generalmente tiene datos, tiene números, porque no olvidemos que el informe consiste en buscar cierta información, en recolectar y poderlo armar. Entonces, dentro de esa recolección, de repente vamos a obtener imágenes, de repente vamos a tener versiones de algún trabajador, de repente vamos a tener alguna tabla, de repente vamos a poner algunos números, costos, datos estadísticos, datos financieros, de tal forma que sustente el informe, le dé ese peso al informe para que realmente cuando llega al superior, a la gerencia, puedan tener claro por qué hemos plasmado ello y cuál es nuestra base, de dónde hemos venido obteniendo. ¿Ok? Entonces puedo poner muchas cosas. ¿Y Jacqueline? ¿Vamos comprendiéndonos ahora? Gracias, profesor. Sí. Gracias a ti. Ok, entonces continuando, ahora vamos a ver las partes de los informes. Uno es la portada. Bien, en el video, si vimos, hablaba de un informe bastante completo.
¿Ok? Un informe bastante completo, que parecía incluso una especie de tesis. Y es verdad, porque los informes son eso, son completos, son grandes. Pero de repente si me piden un informe por un tema laboral, por un caso que se presentó en la empresa, y yo como trabajador o jefe de área necesito o me piden hacer un informe, no lo voy a hacer tan extenso. No le voy a poner una introducción, no le voy a poner tal vez una portada, ya lo voy a hacer de repente más resumido, pongo el año, pongo de quién para quién, comienzo a redactar, adjunto las evidencias, las estadísticas, puedo hacer referencia de repente a ciertas manifestaciones de otras personas, de repente adjunto fotocopias, de repente de guías, de facturas, de documentos que respalden mi informe. Pero igual si se ponen a analizar, se está haciendo un documento bien elaborado, con sustento, porque eso es el informe. El informe no es otra cosa, repito, que la recolección de datos y poderlos plasmar. ¿Ok? Entonces necesitamos tener ese sustento. Si ya hablamos de repente de un informe expositivo, tengo que presentar de repente, el profesor Jaime nos pide que hagamos un informe con respecto tal vez, a ver, a la problemática social que existe actualmente en nuestro país, la inseguridad ciudadana, etcétera. Entonces, de repente ya tengo que hacer una portada más bonita, una carátula, presentación, integrantes, comienzo a ver el título, quién es la fecha, el lugar que estoy realizando el informe, comenzar a ver una introducción, el cuerpo del mensaje, de repente unos anexos adjuntando para respaldar la bibliografía, de cuáles fueron mis medios, mis fuentes de información, etcétera. Entonces, lo puedo hacer más presentable. ¿Ok? Entonces, ¿qué más nos ponen por acá por el chat? Belinda Miranda, pongo el expediente que se está informando. Ok, puedo hacer referencia, claro que sí. Entonces, desde la parte del informe tenemos uno, la portada, que está conformado por el título del informe, que tiene que ser algo mnemónico. ¿Qué es mnemónico, profesor? Quiere decir que yo leyendo el título puedo saber a qué hace referencia el informe. Eso quiere decir mnemónico. Relaciona con el cuerpo, con el contenido. Nombre del autor o autores del informe, si está hecho por varias personas. Fecha que se elabora, lugar de elaboración o de presentación también del documento. Punto 2, el índice, ¿ok? El índice no es otra cosa que la guía del lector, el total de páginas y dónde encuentro, en qué página puedo ubicar cierto tema. El índice, ¿verdad? Hemos cogido muchas veces un libro, tenemos índice, de repente, característica de tal cosa, página 7. Solución de problemática del sistema eléctrico, página tal. Entonces, es esa guía que nos permite de manera rápida el poder encontrar cierto tema en la página que se encuentra. Bien, luego tenemos introducción. La introducción es otra cosa que la carta de presentación. Algo pequeño, no necesariamente resume, chicos, no necesariamente la introducción resume todo el cuerpo. La introducción es como aquello que nos dan o damos para poder atraer, para poder decir qué voy a hablar, lanzar ciertas preguntas, ciertas cosas como decir, existe esta problemática, cómo nadie la ha podido hasta ahora resolver, existen estos temas pendientes. Entonces, le da ese gustito, ese enganche para que la persona pueda continuar viendo el informe. Perdón, sí, el informe. Entonces, la introducción es eso, es esa partecita, esa carta que presenta por qué hemos hecho el informe, presenta de qué vamos a hablar el informe de manera general, ponemos eso. Y al final también se pone en el informe, en la introducción, perdón, qué es lo que pensamos lograr, ¿ok? El cuerpo o desarrollo ya es el texto puntual, el texto principal, el desarrollo del informe. Ahí sí pueden venir 3, 5, 10, 20 páginas, dependiendo del informe que sea, y ahí ya tengo que tener toda la redacción en orden, en secuencia, la claridad, la precisión, adjuntar los documentos, tablas, costos, gráficos, diagramas, organigramas, artículos de revista, de internet, etcétera. Darle ya todo el desarrollo. Es la parte que tiene el mayor contenido del informe.
En la introducción debe ser pequeña, una exagerando 2 páginas, no debe superar. Incluso yo recomiendo que, por ejemplo, en una página solamente sea la mitad, suficiente. La introducción es ese gustito, ese ganchito para poder atraer a la persona. ¿Ok? 5, las conclusiones. En las conclusiones básicamente se presenta ahí el resultado, los resultados más relevantes, más importantes de todo el informe. Debe responder las interrogantes planteadas en la introducción. Le dije hace un momento, en la introducción vamos a poner por qué nace el informe, qué es lo que buscamos obtener. Entonces, en la conclusión vamos a cubrir eso. Buscamos esto, en la conclusión debo cerrar esa parte que deja abierta en la introducción. ¿Okay? Pueden ser objetivas, pueden ser subjetivas. ¿Okay? Aquí lo vamos a ver un poco más adelante esa parte. Bibliografía. La bibliografía se refiere a aquellos fuentes en las cuales hemos recurrido para poder consultarlas y así proseguir con la elaboración del informe. Y la bibliografía debe tener un orden, debe estar ordenada de manera alfabética nuestras fuentes, ¿ok? Y por fechas también de consulta. ¿Sí? Si hemos tenido que recurrir, como puso, por ejemplo, Belinda, a expedientes, hacemos referencia a qué expediente y cuándo lo recurrimos. Si de repente hemos tenido que buscar en cierta fuente de internet, tal vez en una página gubernamental, de repente también teníamos que haber ido a ver manifestaciones o testimonios de algunas personas, etcétera. Por ejemplo, en la empresa donde yo laboro hace un mes y medio se entraron a robar. Hicieron increíblemente un hueco en la parte trasera de la empresa, tipo robo, dijo el policía que era una banda que se llama Los Topos. Entraron, traspasaron la casa de atrás, traspasaron la empresa donde yo estoy, se metieron a la empresa que estaba al costado, increíble, como tal cual, como un topo, iban haciendo hueco y entraban. Entraron, salvaron 1000 actos de trabajo, llevaron algunos celulares de la empresa, dinero que había en la caja chica la rompieron, llevaron una moladora, o sea, estaban totalmente preparados. Y, por ejemplo, ese hecho, mejor dicho, suscitó que el suscrito con otra persona realicemos un informe de los hechos para poder presentarlo a la policía, remitirlo al seguro de contra robos y puedan reponer la pérdida. Entonces, ese informe, ¿qué involucró? El tomar fotos, el cuantificar lo que se habían robado, el presentar evidencias de facturas cuando se compraron dichos celulares, tablets, etcétera, tomar fotos de la bóveda, indicar cuánto había de dinero porque se presentaba un cierre de caja de diario. Entonces, todos esos documentos, escuchar manifestación de los vecinos, testimonios, ir a las cámaras de seguridad, presentar fragmentos de la cámara de seguridad con respecto. Entonces, fue necesario hacer todo eso. Y dentro del informe, al final, en la bibliografía, se tuvo que poner dónde fuimos, qué documentos se recurrieron para poder armar. ¿Ok? Entonces, el informe, yo estoy seguro que ustedes en su vida estudiantil han hecho un informe y han tenido que hacer bibliografía, ¿verdad? A ver, levantamos el pulgar, ¿quiénes hemos hecho bibliografía cuando hemos realizado nuestros informes en el colegio o en el estudio superior? Yo sí, o sea, y creo que más de uno lo ha hecho, ¿verdad? Bibliografía, y comenzamos a ver. Entonces, eso es la bibliografía en los informes. 7, anexos. No lo mismo, profesor, que bibliografía. Pues no, chicos. Los anexos es algo adicional, complementario. ¿Ok? Complementario al contenido del informe. No es para respaldar el informe. Ojo, es para poder complementar si queremos profundizar un tema. De repente estoy haciendo un informe referido al tema de la marca personal. Hablo de marca personal, cómo establecer tu marca, etcétera. Y yo luego pongo como anexo de repente el poder manejar o trabajar redes sociales. Entonces, no es tal vez el tema puntual, pero es un tema que se enlaza. Y lo sugiero como un anexo para que la persona pueda complementar. Pueden ser imágenes, pueden ser gráficos, contenido específico, que no haya sido explicado de todo en el informe. Pudo haberse nombrado de alguna manera, de repente la persona como que le quedó la duda o las ganas de conocer un poco más del tema, de profundizar. Entonces en el anexo le podemos poner referencias
para que pueda profundizar dicho tema. Pueden ir cálculos, planos, manuales, guías, etc. Bien, chicos, entonces ahí tenemos las partes que conforman los informes. ¿Alguna pregunta con respecto al tema hasta ahí? A ver, chicos, me consultan, como que descansa mi garganta. ¿No? ¿Todo está claro? Excelente. Bien, chicos, entonces continuando con la sesión, ahora vamos a ver los tipos de informe, que justo lo hablaban en el video. Uno es el informe expositivo. El informe expositivo básicamente se enfoca en narrar hechos o secuencias de acontecimientos, pero, es la primera diferencia, sin análisis. Solo expongo. ¿Ok? ¿Quién de ustedes no les ha tocado hacer una exposición de trabajo, verdad? Hicimos el informe y luego el profesor nos dice, hay que exponerlo. Ups. Entonces, tenemos que parar, tenemos que exponerlo, tenemos que presentar el informe que hicimos, que es de una naturaleza expositiva. Ese informe no tiene un análisis, no hay una interpretación personal, tampoco hay una conclusión para que la persona piense o los que van a leer como nosotros queremos. ¿Ok? Simplemente trata de exponer hechos, de narrar secuencia de hechos ocurridos, acontecimientos que se suscitaron. ¿Ok? Entonces, no hay un análisis, no hay algo que realmente busque cambiar la percepción de la persona. Simplemente reporto. Simplemente informo tal cual hice mi análisis, encontraron los hechos, me reporté, lo armo y lo presento. Es más bien una presentación objetiva de los hechos, general. ¿Ok? Vamos comprendiendo, el informe es positivo, no hay análisis, ¿ok? No hay una interpretación personal, simplemente busca exponer acontecimientos o hechos que se han suscitado de manera objetiva, tal cual fueron. ¿Sí? ¿Vamos claros con el informe positivo? ¿Me comentan, chicos? ¿Manita arriba? ¿O hay alguna consulta? No, perfecto. Ok, entonces continuando, ahora tenemos el informe interpretativo. Este informe interpretativo, ok, básicamente lo que busca es hacer ya un análisis, a diferencia del primero. Primero no había análisis, acá sí lo hay, acá sí hay interpretación de hechos. ¿Ok? Usualmente se utilizan para evaluar la implementación y resultados acerca de técnicas o procedimientos innovadores. Supongamos que nos piden, a ver, a Milene, que está ahí en la sesión. Señorita Milene, hay que hacer un informe correspondiente a cómo se viene realizando los procesos en la parte de almacenes. Se vienen cumpliendo, se vienen respetando los procesos conforme se han establecido. Ella va, indaga, pregunta, observa, recopila información, arma su informe y ahí sí emite ella, hace un análisis, se revisó, se verificó y se llega a la conclusión que no se está cumpliendo al 100% con los procedimientos, por lo cual se sugiere realizar de repente una reinducción, una recapacitación para poder reforzar. O de repente hay personal nuevo, el cual no tiene todo el conocimiento de los procedimientos, se solicita capacitarlo. ¿Okay? Entonces sirve más que todo para dar a conocer, en donde el que ya realiza el informe sí puede emitir y está obligado incluso a emitir un análisis, una interpretación de los hechos que ha verificado. Sirve también para evaluar la viabilidad de las nuevas implementaciones, porque a raíz de ese informe se va a tomar decisiones. De repente cambiamos este procedimiento, lo mejoramos, implementamos uno nuevo, etcétera. ¿Ok? Entonces los informes interpretativos sí van de esa manera. ¿Vamos claro con los interpretativos? Que hemos hablado de dos, expositivo e interpretativo. ¿Sí vamos claros hasta ahí? Para poder entrar al demostrativo. Gracias, Rosy. Ok, entonces el informe demostrativo, ya en el cual predomina más que todo el ámbito científico, en el cual ya se busca presentar ciertas tesis, ciertos sustentos sobre algo que creemos. Entonces, aquí sí ya estamos hablando de algo que, uno, interviene un análisis, dos, vamos a tener una interpretación personal, tres, tenemos que emitir una conclusión, y en lo cual nosotros vamos a buscar convencer a la persona que le dará el informe
de que nuestra tesis, nuestra teoría que estamos presentando es correcta. Tiene un informe demostrativo, por eso se asocia más a un tema científico, a un tema de poder presentar algo que hemos de repente descubierto, algo que hemos logrado concluir con base científica. Aquí yo les pregunto, ¿ustedes creen que aquí sí se utilizará terminología más específica, tal vez técnica, e incluso tal vez esta terminología nueva que crea la persona que está haciendo el informe? ¿Qué opinan ustedes? ¿Aquí podríamos utilizar esa terminología o no? Sí, nos dice Sergio Paredes. ¿Qué opinan los demás? Sí, ¿verdad? Claro que sí, porque estoy hablando de algo demostrativo, algo que tienes que demostrar, algo que tienes que sustentar y evidenciar. ¿Ok? Entonces, obviamente que ahí sí me puede abarcar y me puede justificar utilizar esa terminología. Bien, chicos, antes de entrar a los memorándum, pregunta con respecto al informe, tipo de informe, características que se tienen en cuenta. ¿Alguna pregunta? Manito arriba, si hay pregunta. Todo claro, Belinda. Gracias, muy amable. ¿Sí? ¿Cómo va Perú, chicos? ¿Cómo va Belinda Perú? No nos has dado el score todavía. 1-0, ya nos ganaron. ¿Vamos ganando o perdiendo? Perdiendo, 1-0, perdiendo. Wow. Esperemos que pueda remontar Perú. Ya Ok, no, ya. ¿Ya terminó el partido? ¿Ya terminó o todavía están jugando? Profesor, buenas noches. Digo que ya no, ya, porque ya va a terminar ya el partido, es imposible. Ah, bueno, qué pena. Bueno, ni modo, chicos. Bien, memorando. El memorando ya lo hemos visto. Ok, aquí una pregunta de Jacqueline Vélez. Vélez. ¿Por qué dice objetivas o subjetivas? A ver, ¿te refieres aquí, al informe demostrativo? ¿A qué te refieres? Objetivas, por ejemplo, Jacqueline se refiere cuando es algo genérico, algo general. Subjetivo es cuando ya vas a hacer algo puntual, vas a sugerir, vas incluso a buscar que la persona piense como tú. ¿Ok, chicos? Los objetivos general, no interviene mi análisis, no interviene mi pensamiento, mi criterio. El subjetivo no, ya comienzas a sugerir, a analizar, a meter tu opinión personal para poder hacer que las otras personas comprendan e incluso, repito, que piensen como tú. ¿Que Jacqueline Vélez? ¿Está claro? Objetivo, subjetivo. Excelente. Muchas gracias por la pregunta. Memorando, ya lo hemos conversado, pero igual lo volvemos a tocar. Son documentos escritos que se usan como recordatorio, aviso, amonestación, felicitación, comunicación, con el objetivo de captar la atención de una persona en específico dentro de una empresa, organización o institución. ¿Ok? Los memorándum, básicamente, su fin es hacer el aviso y llevar la información de manera formal. Quiero de manera formal llamarle la atención a un trabajador, quiero de manera formal felicitarlo, informarle cierto cambio. Bien, y el memorándum también, ¿qué cosa tiene como naturaleza? ¿Recordamos? El memorándum es y debe ser realizado por el empleador, firmado, remitido por un jefe, alguien que tiene facultad, potestad de emitir memorándum, y va dirigido hacia un trabajador. ¿Okay? Pregunto yo puedo como jefe de área emitir un memorándum a un cliente? ¿Qué dicen ustedes? No, dice Jacqueline, no dice Rosis. ¿Por qué no? ¿Por qué no Rosis? A ver, ¿quién me dice por qué no? A ver, chicos. Los memos son internos, ¿verdad? Así es, los memos son internos. ¿Ok? Entonces, su fin es hacer el aviso y llevar la información de una manera más formal. Características que tienen los memorándum. Uno, que va dirigido a una sola persona. ¿Ok? Si va dirigido a más personas, ¿cómo se le llama?
Circular. Circular, Circular, cuadrado múltiple. múltiple, ¿verdad? Correcto. Bien, chicos. Gracias, Gali. Gracias, Karen. Debe ser directo y breve. El memo puede tener 2, 3 páginas. No, No, solamente directo, directo. solo uno. A lo mucho 2 párrafos, ¿verdad, chicos? Párrafo 3, 4 líneas, otro párrafo 2, 3 líneas, se acabó. Preciso, conciso. Se realiza de manera escrita, debe estar sellado y firmado por el encargado. ¿Ustedes creen que debe llevar sello del jefe que firma? Sí. Sí, por supuesto, porque Sí, es sí, un sí. documento oficial. ¿Qué pasa, chicos, si el memorándum no tiene sello? Se frega. Katiuska, ¿nos ayudas con tu Sí, micrófono? Gracias. Chicos, ¿qué pasa si el memorándum no tiene sello y firma? No sería válido a la persona que se le va a enviar el memo porque no estaría cumpliendo correspondientemente con lo que tendría que tener el memorando, que es prácticamente el sello ¿Verdad? de la persona encargada, ¿no? O del jefe inmediato. Claro que sí. Entonces tiene que tener firma y sello de la persona autorizada para realizar memos. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo hago un memorando? Me aloco y hago simplemente un memorándum porque quiero castigar a Karen García. Y de repente Karen García no cometió ninguna falta. Le llegó mala información. ¿Qué puede pasar? Karen García le puede denunciar, profesor, porque está haciendo arbitrariamente un memorándum que no debe. Así es. Entonces me corro el riesgo, como dice Katiuska, de ganarme una denuncia, ¿verdad? Una denuncia laboral, de repente hasta una denuncia civil y en algunos casos hasta podría ser penal. ¿Ok? Entonces, cuando hagamos un memorándum hay que tener todo el proceso, toda la información que nos sustente. Si quiero llamarle la atención a Belinda Miranda porque llega tarde todos los días, pues le adjunto el reporte de asistencias, el cuaderno de asistencia, el reporte del vigilante, en caso no tenga marcador, huellero o algo, tengo un vigilante que apunte en su cuaderno, le saco copia. ¿Ok? Entonces necesito tener siempre sustento, ¿ok? Para poder yo amonestar con justicia. ¿Ok? Bien, Belinda, alzaste tu manito. Era una broma, no te vamos a amonestar. No, profesora, quería hacer una pregunta. Te escuchamos. En caso de que, por ejemplo, ¿no? En lo que es municipalidades, mayormente hay dos trabajadores que trabajan uno por casa y uno por locación. Obviamente que cuando te va a llegar un memorándum, no puedes, a lo menos no puedes remitirle un memorándum a una persona que está por locación, pero a las personas que están por CAS sí se les puede enviar un memorándum, porque en caso de locación no, porque incluso pueden poner una denuncia en caso a la municipalidad por remitir a una persona que no tiene prácticamente ¿cómo le puedo decir? Por locación, porque no se le puede enviar. No tiene un vínculo laboral. Exacto, vínculo laboral. Bien, gracias Belinda por la acotación. Voy a robarles un minuto de la sesión para un poco contestar y respaldar lo que comenta Belinda. No es el tema, no es parte del tema de asistente administrativo que estamos desarrollando. Justo voy a dar, los señores de IT me han puesto un curso para el lunes, estoy empezando lo que es legislación laboral y planillas. Ok, lo estoy empezando. Si gustan, se inscriben, justo voy a trabajarlo con Valeria. Entonces, en ese curso sí se va a profundizar el marco normativa, el marco normativo, contratos, tipo de contrato, beneficios laborales, sindicato, qué es una planilla, FP, registro, plame, etcétera, etcétera. No es materia de este curso, pero siendo un paréntesis sobre el tema, lo que es el tema de contratación y formas de contratación, ¿ok? Normalmente las personas deben ser contratadas en planilla, ¿ok? En el tiempo antes de que llegara el gobierno del señor Fujimori, todo trabajador, y eso no me va a dejar mentir sus papás, sus abuelos, trabajaban 3 meses
más un día y ya eran estables. No había como hoy día que te renuevan cada mes, cada 3 meses, 6 meses, 2 meses. No, 3 meses más un día y en automático te convertías en un trabajador indeterminado, en planilla indeterminada. Ya no volvías a firmar. Cuando entró Fujimori, generó lo que es la intermediación laboral, los CAS, o como comúnmente se les conocía, las service. ¿Okay? Entonces, él dio la opción que las personas puedan ser contratadas a través de otras formas, de otras modalidades o a través de otra empresa. Naciendo así varias opciones: intermediación laboral, tercerización, outsourcing, que parecieran parecidas y sí en realidad lo son, pero con ciertas particularidades de diferencia. ¿Okay? Entonces, nació esas modalidades, dejó abierto el tema, ya las empresas no estaban obligados a poner a nadie al 3 meses, un día a estable. Nacieron los contratos a plazo fijo, etc. ¿Ok? Entonces nacieron de esa manera y las empresas pues se acogieron a esa forma. A la forma de decir, ok, ya no me estás obligando, ya no tengo que ponerlos indeterminado, puedo jugar con ellos hasta 3, máximo 5 años, así de esa modalidad, y de ahí recién veo si los paso o no indeterminado. Pues que hay empresas que tienen la práctica de que antes de que alguien cumpla 5 años, ¿qué es lo que hacen, chicos? Lo sacan. Gracias, chao, ya no más. Porque saben que ellos tienen que darle la estabilidad laboral. Ok, entonces nacen esas modalidades. Dentro de esas modalidades también viene el CAS, que luego la García, Toledo lo fue normando, regulando. El CAS, por ejemplo, es utilizado mucho en el sector público, municipios, salud, hospitales, incluso del gobierno, el hospital del niño, etc. Entonces tienen una modalidad de CAS, que no es otra cosa que tercerizar a través de otra empresa y que esa empresa suma directamente a los trabajadores y se reporte con ellos. Es válido, repito, porque eso fue normado por un presidente en su momento. Es válido, ¿ok? Luego nacieron las modalidades también de personal en cuarta categoría. Personal con cuarta categoría es una persona que puede emitir recibo por honorarios por un servicio puntual. Por ejemplo, yo trabajo en una corporación, una empresa, como jefe corporativo de todo el área de recursos humanos y administración, y yo estoy ahí, en la planilla de esa empresa. Miren, estoy en esa planilla. Y tengo 1, 2, 3, me contratan para dictar cursos, pero me contratan puntual por un servicio, en el cual yo emito mi recibo por honorarios y hacen la cancelación. Entonces, no tengo aquí un vínculo laboral, es un servicio profesional adicional. Es válido, ¿sí? Porque no dependo de ellos directamente. Y usted me dice de aquí en noviembre, profesor, no tenemos que hacer cursos para usted, le avisamos en diciembre. Ok, perfecto, no hay problema. Entonces, queda así. Por cada servicio se cotiza, se conversa, se negocia y se cancela. Bien, ¿una persona puede estar en 2 planillas, en 2 empresas? Sí, lo puede estar. Claro que es válido. Yo, por ejemplo, repito, estoy trabajando en una empresa, en una planilla, aparte de que son servicios honorarios, yo doy aparte clases como profesor de carrera en otro centro superior. Y ahí estoy en planilla de ese centro. Planilla acá, planilla acá. Entonces, definitivamente que sí se puede dar. Entonces, existieron esas modalidades. El tema de cuarta categoría, que es a través de lo cual facturan lo que son locadores de servicio que mencionó Belinda. El locador de servicio no es otra cosa que un profesional independiente especializado en cierto tema o oficio o profesión y nos viene a brindar un servicio específico. Específico, ¿ok? Entonces, no tiene esa persona que cumplir con estos requisitos. Repito, no tiene que cumplir con estos requisitos, porque si los cumple, ya no es un locador de servicio, ya no es una persona de cuarta categoría, ya se convierte en un trabajador. Entonces se desnaturaliza la modalidad de contrato de locación y pasa a ser trabajador de planilla. ¿Cuáles son esos requisitos que no deben cumplir? 1, no tiene que tener horario de trabajo.
2, no recibir indicaciones ni órdenes de la empresa sobre cómo tiene que realizar su trabajo, porque se entiende que es un profesional que está capacitado para desarrollar el servicio. Y tengo unos temas, profesor, este es el curso, necesitamos que toque esos temas. Ellos no me indican cómo voy a tomar, cuál es mi temática, cuál es la forma que voy a utilizar, si utilizo videos o no. Lo deja porque confía que los docentes estamos capacitados para poder realizar. Vamos entendiéndonos. Entonces, analicen ustedes mismos y a su entorno. Oye, pero a mí me pagaban con recibo por honorarios y me daban órdenes. Encima me hacían firmar asistencia. Encima tenía correo electrónico. Por último, hasta me amonestaban, me acuerdo. Me hacían memos. Entonces, tu contrato se desnaturalizó. Y te digo, eres trabajador de planilla. Si esta persona se va con estas evidencias ante la Dirección de Trabajo para el sector público o SUNAFIL para el sector privado, le van a reconocer que fue desnaturalizado y le va a exigir a esa institución o empresa privada que lo pase a su planilla, porque no se ha respetado la naturaleza de la contratación. ¿Me dejo entender? Entonces, locador de servicio, personal de cuarta categoría, es una persona a la cual no le debo dar indicaciones directas. Lo único que le digo es, yo quiero esto y lo tienes que cumplir en esta fecha. ¿Cómo lo haces? Tú sabes, eres el experto. ¿Bien? No tiene que marcar la asistencia, no tiene que el puesto pertenecer de repente al organigrama, no tiene que tener una oficina dentro de la institución, no. Tiene que tener siempre una persona independiente que desde su casa, de donde esté, haga su trabajo. ¿Que se va a acercar de vez en cuando a la empresa para presentar avances o el informe final? Por supuesto que sí, pero no tiene que haber esa dependencia jerárquica directa. Es un profesional de cuarta categoría. Está categorizado para sonar como profesional independiente. Profesional independiente que brinda un servicio puntual. ¿Ok? Entonces, Belinda, que tenía locadores de servicio y le aplicaba un memorándum, con ese memorándum, yo me voy ante la autoridad de trabajo y créanme que el que emitió el memorándum lo van a votar y a mí me van a contratar por planilla. ¿Ok? Porque se desnaturalizó. ¿Me dejé entender? Discúlpeme que haya hecho un paréntesis del tema, pero aproveché la pregunta de Belinda. Ok, nos dice Belinda, me pusieron a tu oficina. Claro, no hay forma. Justamente ahí es donde vienen las contingencias laborales. Ahí es donde muchas empresas terminan siendo multadas, penalizadas. Por eso el área de recursos humanos tiene que conocer esto. Cuando contrata, oye, mira que vamos a contratar a fulana por hacer honorarios. Espera un ratito, ¿qué va a hacer? Ya, ¿cuánto tiempo va a ser? Listo, solamente va a entrar, va a ordenar el almacén, nos va a ayudar con ciertas cosas, perfecto. ¿Ya terminó? Sí, se retira el señor. No, que Dios lo queremos que se quede. Entonces lo contratamos como trabajador directo en nuestra planilla, en nuestra nómina. ¿Okay? Es importante, chicos, tener conocimiento para poder conocer nuestros derechos, nuestros beneficios laborales y nuestras obligaciones. Repito, te ha tenido a considerarme para un curso más el lunes, entonces justo ahí sí voy a dar de lleno lo que es legislación laboral. Planillas, nóminas, declaraciones, impuestos, etc. Si están interesados, los invito a que por favor se inscriban. Pregúntenle a Valeria. Valeria es mi coordinadora, mi brazo derecho. Ella les va a dar la información del curso. ¿Ok? Yo ahí sí desconozco cómo se conecta. Ya eso es con ella. ¿Ya? Entonces, conozcan sus derechos. Es más, les doy otro datito muy curioso. Atenta, Belinda. Una persona que está conocido por honorarios también tiene, o un locador de servicio, también tiene derecho a la liquidación de beneficios sociales. También lo tiene. Y no es igual a una liquidación de un trabajador en planilla. Es menos. Te paga la mitad de esto, la mitad de aquello. Pero igual, es una liquidación, es un dinero que tal vez nunca cae de mal. ¿Ok? Y otra cosa, los derechos de los trabajadores, tú puedes haber trabajado hace 5, 10, 15, 20 años en una empresa, los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Irrenunciables. Es decir, puedes reclamar.
y es completamente válido. ¿Ya, chicos? Miren cuántas cosas a veces perdemos o permitimos que aprovechen de nuestro desconocimiento y realmente tenemos por ahí formas de poder plantear bien cuáles son nuestros derechos laborales. ¿Ya? ¿Preguntas, chicos? ¿Sí está claro? Los invito, como les digo, si se animan a este curso, va a estar muy interesante. Vamos a tocar varios temas ahí de legislación laboral, tipos de contrato, por qué usar este contrato, que justo se complementaría con asistente administrativo si de repente quieren conocer un poco del área de recursos humanos. Es un área muy interesante. Y también el día viernes 20 de octubre de la otra semana, estoy haciendo mi cherry, ¿vale? Voy a dar un taller, pero eso es por otra institución. Es un taller de todo lo que son técnicas de selección, proceso de selección. Lo voy a hacer súper dinámico, súper participativo. Ese es un taller aparte. Eso sí es otra institución, pero eso sí creo que lo están costeando. Ok, chicos, siempre hay que estudiar y hay que irnos actualizando. El que no se actualiza, muere en el camino. ¿Ok? Volviendo. Característica del memorándum, va dirigido a una sola persona, se realiza de manera escrita, debe ser directo y breve, como bien manifestaron ustedes hace un momento. El memorándum no es extenso, no son 2, 3 páginas, una precisa, concisa, directa, clara, sencilla. No requiere de respuesta, no necesariamente, pero eso no quiere decir que la persona a la cual, en este caso el trabajador al cual le estamos emitiendo el memorándum, no tenga derecho a poder hacer un descargo o defenderse. De repente le estoy amonestando o suspendiendo a Rosy Montilla y Rosy considera que eso es injusto y quiere defenderse, lo puede contestar. Pero el memorándum inicialmente no requiere de una respuesta. No requiere inicialmente. Pero repito, no quiere decir que la persona, si considera bien responder, se le quite ese derecho. Lo puede hacer. Lleva una numeración correlativa, que puede ser una numeración propia del área o general de la empresa o propia del área de recursos humanos. Partes del memorándum: lugar y fecha, código logotipo, numeración. Código logotipo, ustedes dirán, código, profesor, no es lo mismo que la numeración. No, código es que algunas empresas tienen un logotipo, otras tienen un isotipo, entonces dependiendo se pone. ¿Ok? Por ejemplo, un logotipo puede ser un dibujito con una palabra. De repente, isotipo es solamente un dibujito que no tiene palabra, pero el dibujito ya me hace entender a qué se refiere. Y así. ¿Ok? Numeración, número del memorándum, destinatario, remitente. Aquí no hay ningún problema si primero va el remitente, segundo el destinatario o viceversa. No hay problema. El asunto de qué trata, la fecha, también, texto o cuerpo, despedida y la firma con sello. ¿Ok? Si no tiene firma y sello y tiene que ser de una persona, repito, que está facultado para llamar la atención, felicitar o comunicar algo de la empresa, el memorándum puede ser invalidado, puede ser anulado. ¿Ok? Entonces tiene que ser con alguien que tenga la facultad de poder firmar. Bien, chicos, entonces, memorándums, documento interno de una empresa dirigido del empleador hacia un trabajador. Circular, si es que dirigido de la empresa a muchas personas, a muchos trabajadores. Tenemos también lo que es el tema de los informes, documentos escritos, en el cual básicamente se te presenta después de hacer un análisis, una recopilación, recolección de información. ¿Ok? Entonces tenemos eso ahí para poderlo ir analizando. Las solicitudes también vimos la sesión pasada. Las solicitudes pueden ser hechas por una persona natural, también una persona jurídica, y tiene como objetivo el solicitar algo. Los oficios son emitidos por empresas e instituciones y es para comunicar algo de manera oficial. Bien, chicos, pregunto hasta ahorita. ¿Hay alguna duda con respecto a los tipos de documentos que hemos venido juntos conociendo, aprendiendo? Todo está claro, profesor. Gracias, Claudia, muy amable.
¿Los demás, sí? Profesor, buenas noches. Sí, todo está claro. Gracias, Karen. Bien, chicos. Entonces, lo único que queda de aquí es nuestra última sesión, que ya es este día sábado 14. Con ella ya vamos a ir concluyendo con el curso de asistente administrativo. Por favor, no falten, porque esa última sesión ya vamos a hablar sobre la atención al cliente, las características, qué son las habilidades blandas que debe tener un asistente administrativo y poder ponerlas en práctica. ¿Ok? Así que si no hay preguntas, acotaciones con respecto a la sesión de hoy, solo queda agradecerles por su atención, por su tiempo, y conmigo ya sería para el día sábado, para ya nuestra última sesión y concluir con la clase. ¿Sí, chicos? Entonces, gracias nuevamente y le doy pase a Valeria. ¿Vale? ¿Estás ahí?